Bien, pues vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones acerca del Sermón del Monte. Vamos a continuar con la siguiente de las bienaventuranzas que hoy tenemos. Y mirad, a medida que iba meditando en la porción que hoy tenemos por delante, que iba trabajando en ella, tenía la sensación de que por más que diga me quedo corto. Por más que diga me voy a quedar corto. Porque si nos adentramos realmente a lo que el Señor nos está hablando, es que es algo precioso, ¿sí? Hoy le decía a Melissa, digo, empecemos cantando con esa alegría, ¿verdad? Como hemos hecho, que Él ha cambiado nuestro lamento en danza y que queremos adorarle. Y tenía esas ganas de hacerlo juntos, ¿verdad? Como iglesia, como pueblo, sabiendo lo que Él nos ha regalado y con gozo y alegría en el corazón. Porque el creyente sabe lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. El creyente sabe que estaba destinado, en un sentido, que no podía hacer nada para ganar el favor de Dios, que todo cuanto merecía era una justicia implacable, un castigo, y sin embargo recibió gracia y recibió misericordia. Y no solo eso, sino que nos ha destinado a una esperanza que es gloriosa, que es eterna, una eternidad, tal y como hemos estado cantando, ¿verdad? En esta mañana, ahora en la parte final. Y el creyente vive en ese ya, esa salvación que ya ha sido inaugurada, la obra del Señor ya ha empezado en nuestros corazones, pero todavía no. La redención, la gloria todavía no ha culminado. Eso tendrá lugar en la eternidad y vivimos en ese ya y todavía no. Pero como decía, el creyente sabe que en medio de ese tiempo, en nuestros días, en nuestra generación, hay un gozo, hay una satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Y Jesús nos está hablando de bienaventuranza. Jesús nos está hablando de gozo, de satisfacción, de dicha enorme, en mayúsculas. No la que ofrece el mundo, sino la que es por medio de Él. Ahora hay un pasaje en Mateo 25, a partir del versículo 30, dice que forma parte de la esperanza que el creyente tiene. A partir del 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esperamos la segunda venida del Señor. El creyente espera, anhela, dice, ven Señor Jesús, ven. Permitidme antes de empezar, de continuar, ¿esto anhelo? ¿Albergas en tu corazón esa esperanza de que Él vuelva? ¿Y cómo esperas? Porque en el creyente hay esperanza ante esta venida. Pero fijaros, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Derecha e izquierda. A la derecha, las ovejas. Pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabras, ¿verdad? Pero eso es lo que tendrá lugar. Y el creyente sabe que es una cita ineludible. Por si estás aquí sin saberlo, esa cita está programada y tendrá lugar. La cita del médico a veces se cancela, pero esa tendrá lugar. El creyente espera esa cita con esperanza.
Seremos llamados por nombre. Compareceremos ante el tribunal, ante aquel ante cuyos ojos todas las cosas están abiertas. No hay nada que se le escape. Juzgará todas las cosas. El creyente espera ese momento con esperanza. Pero el destino del que se habla, aquel que no ha venido en arrepentimiento y fe, es muy distinto. Salvación, gloria eterna, gozo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, lamento, condenación, amargura, castigo eterno. Justicia, misericordia. Y en ese es el punto que vamos a estar meditando en esta mañana. ¿Por qué? Porque en Mateo 5, habiendo empezado Jesús a hablar a la multitud, a sus discípulos, les dice, bienaventurados, versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estamos avanzando, hermanos, en la descripción que hace el Señor Jesús, acerca del creyente. Si lo recordáis, es algo que hemos estado enfatizando una y otra vez a lo largo de esta serie de predicaciones. En primer lugar, Jesús habla de ser antes que hacer. El orden de los factores aquí es, una vez más, muy importante. Y esto es algo que el Evangelio nos muestra una y otra vez. Antes de poder hacer algo, tú tienes que ser. Antes de poder comportarte como cristiano, antes debes serlo. Antes de hablar acerca de los actos, antes de hablar de la misión que tiene el creyente, Jesús, ¿qué hace? Describe al creyente. El creyente es pobre en espíritu, el creyente llora, el creyente es manso, tiene hambre y sed de justicia. Y hoy nos dice que el creyente es misericordioso. Lo que estamos enfatizando, digo, una y otra vez, es que los resultados, los frutos, los actos revelan lo que hay en el interior de cada uno. Lo que estamos hablando es que la vida toda ella es una expresión de lo que somos por dentro. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús? Como hemos dicho, está hablando del carácter, está hablando de una disposición muy concreta del corazón, en este caso del creyente. Y una de las características que el Señor Jesús nos dice que el creyente presenta es que es misericordioso. Que el creyente es misericordioso. Que los hombres y mujeres que han sido favorecidos por la gracia, la misericordia del Señor, son misericordiosos. No tiene vuelta de hoja. El que de verdad ha abrazado el Evangelio en su corazón es misericordioso. Así que la actitud hacia los demás, la actitud hacia el prójimo, hacia el hermano, la hermana en la fe, la actitud hacia aquellos que están a nuestro alrededor en nuestro día a día, no es la misma si tú eres creyente. Si tú de verdad has venido en arrepentimiento y fe, tu actitud no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque como veremos a continuación, el Señor es misericordioso. Él es misericordioso y si nosotros somos sus discípulos y queremos seguir sus pasos, queremos seguir avanzando, creciendo a semejanza de Él. Algo importante que estuvimos viendo y que vamos repitiendo también una semana tras otra, que aquí Jesús, fijaros, va siguiendo una secuencia espiritual lógica. ¿Sí? Primero nos dice, bienaventurados, gozosos, satisfechos, plenos, felices, en mayúsculas, aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, aquellos que saben y han reconocido que no depende de sí, de sus fuerzas, de sus capacidades, su sabiduría, que se han visto como nada ante la grandeza del Señor, su santidad, su gloria, su majestad. Bienaventurados esos, bienaventurados cuando lloran, cuando han reconocido su pequeñez y lloran por su pecado. Quizá no de una manera física, pero sienten ese golpe en el corazón, ¿verdad? Y siguen llorando a lo largo de sus días porque no son indiferentes.
El creyente no es indiferente. Y el creyente se somete voluntariamente al Señor con mansedumbre a su palabra. Y el creyente, vimos el otro día, tiene hambre y sed de justicia. El creyente tiene ese deseo profundo en el corazón, ese anhelo de vivir para la gloria del Señor, de dignificarlo en todo, en cualquiera que sea el área donde se mueva. Como decíamos, ¿verdad? En la forma de hablar, la forma de pensar, lo que hacemos o no hacemos, en nuestros hogares, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en cómo administramos el tiempo. Y seguimos avanzando. Y es un buen momento, porque vamos escalando, ¿no? En ese sentido, como decíamos, y bajo ese deseo de que la iglesia pueda ser transformada, porque queremos seguir creciendo a la imagen del Señor. Y es buen tiempo que cada uno, como poniéndose delante de un espejo, se pregunte, ¿yo soy así? Así como la semana pasada nos llevaba, ¿verdad?, la palabra a decir, yo tengo ese deseo de Dios, yo tengo esa hambre, esa sed de justicia. La pregunta hoy va a ser, ¿tú eres misericordioso? ¿Yo soy misericordioso? Ahora, no respondas a la pregunta porque no queremos ser mundanos en ese sentido. No queremos responder a la pregunta a la luz de lo que la sociedad pueda decir, que es la misericordia. Queremos poder responder a la pregunta a la luz de lo que la palabra nos enseña, que es la misericordia. De manera que desde ya yo te invito a que vayamos pensando, ¿soy misericordioso? Así que ahora la primera pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué es la misericordia? ¿De qué estamos hablando? Si recordáis cuando hablábamos de la mansedumbre, nos formulábamos una pregunta, ¿qué tiene que ver con Dios? Y decíamos, es necesario que nos preguntemos eso, porque si nuestras obras tienen que apuntar a su gloria, es muy significativo y necesario que nos tengamos que preguntar todo esto. Entonces, ¿qué tiene que ver la misericordia con el Señor? De nuevo, todo. Y no te pierdas, porque vamos a estar siguiendo ese orden. Y es necesario, como orábamos, que entendamos que Dios se ha revelado a través de su palabra. Por su gracia, su misericordia, Él nos ha dejado su palabra para darse a conocer, para que podamos conocer cómo es Él, para que podamos conocer más de su ser, de sus atributos, lo que la Biblia nos enseña de forma real, de forma verdadera en cuanto al Señor. Y las Escrituras nos revelan una y otra vez, repetidamente, que Dios es misericordioso. Cantamos de la misericordia de Dios y leemos acerca de la misericordia de Dios. La palabra nos dice que su misericordia es nueva todos los días y nos gozamos en esas verdades. Él es quien imparte esa gracia en nosotros, esa misericordia, porque Él es misericordioso. Ahora, quisiera que vayamos al libro de Éxodo. Fijaros, en el capítulo 33, ahí encontramos un interesante diálogo, ¿verdad?, entre Moisés y Dios. ¿Cuál era el deseo de Moisés? Él quería conocer más acerca de Dios, ¿verdad? Él quería conocer a Dios de una manera más profunda. Y en el versículo 13 leemos, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Más adelante en el versículo 18 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés había escuchado ya a Dios, pero unámoslo con lo que decíamos y veíamos la semana pasada. Él había escuchado a Dios, pero quería más. Moisés tenía hambre, tenía sed. Es esa misma hambre, esa sed que debiera tener el creyente, que debe tener el creyente si en verdad lo es.
¿Qué le respondió Dios? Versículo 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ya en el capítulo 34, versículos del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese es nuestro Dios, un Dios fuerte, un Dios de misericordia, que guarda el pacto y la misericordia, pero a su vez es un Dios justo. Un Dios que, como leemos al final de ese pasaje, no tendrá al inocente por culpable. No tendrá por inocente, perdón, al malvado. Ese es nuestro Dios. Y en el Salmo 136, no lo vamos a leer entero, pero es un pasaje que seguro es bien conocido por una mayoría aquí, ¿verdad? Ahí el salmista parece que nos dirige en una alabanza, reconociendo, agradeciendo, con mucha gratitud en el corazón, reconociendo quién es Él, movido y conducido por el asombro de Dios, a quien nos presenta como el único y verdadero, el Señor de señores, el Rey de reyes. Nos habla de sus poderosos hechos en la creación, de sus poderosos hechos en la redención, en la salvación, y al final concluye con una preciosa alabanza. Ahora, ¿qué va diciendo una y otra vez? ¿Qué es lo que dice? Hasta en 26 ocasiones en este Salmo 136, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Algo que seguimos leyendo en las Escrituras. En 2 Corintios 1:3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O en Tito 3:5 leemos que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si queremos saber qué es la misericordia, debemos mirar a Dios. Si queremos acercarnos al significado real de la misericordia, debemos mirarle a Él, porque Él es intrínsecamente bueno, intrínsecamente misericordioso. Él es desde la eternidad. Entonces la misericordia es desde la eternidad. La misericordia no empezó a ser. La misericordia es desde la eternidad, como Él es desde la eternidad. Ahora, ¿qué clase de misericordia es aquella de la que nos está hablando Jesús? Puede que haya alguien aquí que algunos piensen, ¿verdad? Como decíamos antes, queremos separar lo que alguien pensaría sin acudir a las Escrituras acerca de la misericordia. Alguien pudiera pensar, bueno, eso será que tiene que ver con alguien que es fácil, que mira hacia otro lado, que dice, venga, va, no pasa nada porque hayas pecado. No pasa nada porque con esa forma de hacer hayas violentado las Escrituras, la voluntad del Señor. Que piense, bueno, el misericordioso es aquel que una y otra vez va preguntando, bueno, ¿qué importa? Si hemos querido ver cómo es el Señor, apuntar primero a Él, es porque rápidamente nos damos cuenta que la misericordia no tiene nada que ver con pasar por alto el pecado. La misericordia no tiene nada que ver con una actitud indiferente hacia el pecado, cuando la voluntad del Señor, como digo, es violentada. El Señor proclama su misericordia en el capítulo 34 del libro de Éxodo, como hemos visto. ¿Pero qué hace también? Él dice que perdona la rebelión, el pecado, la iniquidad, pero dice algo, ¿verdad? También habla de justicia, que no tendrá por inocente
al malvado. Dios es misericordioso, sí, pero Él no es indiferente al pecado. Dios es misericordioso, nos gloriamos en ello, pero sabemos que tenemos un Dios que es justo y Él no es indiferente. Algunos ven el pecado y no se inmutan y piensan que no es para tanto. Una actitud de indiferencia, pero si miramos al Señor, Él no es así, porque Él es santo. Y aquel que es santo, en mayúsculas, no es indiferente al pecado. Hay quienes ven determinados estilos de vida y piensan, ¿qué más da? Pero el Señor no muestra esa indiferencia. Hablándoles a Moisés, Dios dijo de sí que era grande en misericordia, pero también en verdad. Ambos atributos van de la mano. La misericordia y la verdad, juntos. En el Salmo 7, versículo 11 leemos, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará la espada. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Y a menos que se arrepienta, afilará la espada. Hay una justa indignación contra el pecado. Ahora seguimos avanzando y lo hacemos a través de las Escrituras. ¿Qué es la misericordia? Sigámoslo viendo, ¿verdad? A través de la palabra. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso una carta que es preciosa e impactante. En primer lugar, les habla de las glorias del Evangelio y luego va descendiendo al día a día de nuestro andar diario, ¿verdad? Pero una de las cosas que hace Pablo cuando les escribe, inspirado por el Espíritu, es hablarles acerca de su condición, de cuál era la condición que ellos tenían por naturaleza. ¿Y qué es lo que les dice? Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vosotros no podíais alcanzar ningún tipo de favor. No había justicia en vosotros que pudiera haceros ganar absolutamente nada. Estabais ahí siguiendo la corriente del mundo. Hijos de ira, es lo que les dice. Esos éramos nosotros. Hijos de ira. Pero sigue diciendo en el versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gran amor con que nos amó. Él, que es rico en misericordia, a aquellos que éramos enemigos, que le dábamos la espalda, que le escupíamos a la cara. ¿Qué extendió? Misericordia. Misericordia. Ahora llegamos a un punto importante y vamos cerrando, acercándonos al significado de misericordia. Dios amó al hombre cuando estaba en su miseria. Dios amó al hombre cuando estaba en esa condición, en un estado de total y absoluta desesperanza. ¿Y qué hizo? Fue movido a actuar a su favor. Movido a actuar a su favor. ¿Qué es la misericordia? Acción movida por la compasión. Una acción movida por la compasión. No se trata simplemente de ver una realidad, ver el estado en el que está alguien y decir, ¡ay, qué penita! ¡Qué pena! Mira tú por dónde, pobre. No, acción, hermanos, movernos, involucrarnos, arremangarnos. Y es un llamado al que debe estar, en el que está todo creyente. Sigue preguntándote, ¿soy misericordioso? Cuando tú ves una necesidad, cuando tú ves un estado de pobreza, ya no digo, sí, material, también espiritual, ¿pasas de largo? Iremos abundando en eso, pero para que te lo vayas preguntando. Hermanos, amigos, el Señor está describiendo al creyente. Y el creyente tiene una disposición en su corazón.
De eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos viendo. Una buena manera de enfocar el significado de la misericordia es comparándola también con la gracia. A propósito de eso, es algo que trata Martin Lloyd-Jones. Dice, el apóstol Pablo empieza buena parte de sus cartas con esa misma expresión, gracia y paz. Esa expresión, gracia y paz, dos términos que vienen a ser un compendio de la salvación. Gracia y paz de parte de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Sin embargo, en las epístolas pastorales, él dice gracia, misericordia y paz. Hay una diferencia interesante entre gracia y misericordia, ¿sí? Y él dice, la gracia tiene que ver con el pecado, tiene una relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en angustia. Repito, la gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en angustia. No os perdáis, hermanos, mi hijo está controlado por su madre y por el Señor. Estad atentos a la palabra, ¿sí? Venga, continuamos. Mientras que la gracia considera el pecado como un todo, la misericordia la contempla las consecuencias del pecado. La misericordia significa un moverse motivado por esa compasión, de manera que uno no queda ahí. Uno no es que vea la necesidad, la pobreza y queda ahí indiferente, sino que la compasión motiva, da lugar a una acción. Una persona moviéndose en favor de otra. Jesús lo explica de una manera muy clara y que nos confronta en la parábola del buen samaritano, ¿no es así? Una parábola que encontramos en Lucas capítulo 10. ¿Y qué es lo que nos describe el Señor en esa parábola? Nos habla, ¿verdad?, de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que de repente fue asaltado por unos ladrones. Lo despojaron de todo. Lo dejaron ahí, malherido, tirado en la cuneta, para que nos entendamos. Y a partir de ahí se nos presentan tres personajes, ¿verdad?, en esa historia. Se nos habla de un sacerdote, un levita y un samaritano. Cada uno de ellos tuvo una forma de actuar distinta, ¿no? El levita y el sacerdote, ¿qué hicieron? ¿Lo vieron? ¿Fueron conscientes de que ahí había un hombre necesitado? Y pasaron de largo. Es curioso notar que en las Escrituras no nos dice qué es lo que sintieron. Sin embargo, cuando seguimos avanzando en la lectura y vemos qué es lo que hizo el samaritano, nos dice, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, hasta aquí es igual, ¿eh? Hasta aquí, sacerdote, levita y samaritano van por el camino y lo ven. ¿Cuál es la diferencia? Que el samaritano fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí se nos presenta al misericordioso. Aquí tenemos al misericordioso. Sintió pesar, tuvo una carga por ese hombre que vio en ese estado de profunda necesidad en medio del camino. Estaba desvalido, había pesar por la víctima, por ese necesitado, y fue movido a misericordia. Se acercó, lo atendió, lo llevó, lo cuidó, le vendó las heridas, porque fue movido a misericordia. Esto es ser misericordioso, darse cuenta de una realidad. Sí, hay una compasión, pero esa compasión da lugar a una acción, es una disposición del corazón. No es solo sentir pena, sino es ir un paso más allá. Es esa compasión que da pie a una acción, empleando el esfuerzo que haga falta, empleando los recursos que podamos, hasta donde podamos, para aliviar el dolor, el sufrimiento, la angustia.
Esa es una enseñanza que encontramos en esa parábola. Pero no podemos, en una predicación, dejar de considerar el ejemplo mayúsculo que encontramos en las Escrituras. Y debemos hacer referencia a Dios mismo. Nuestros primeros padres pecaron. Ellos se rebelaron y por causa de su transgresión entró el pecado, ¿verdad? Con ellos nosotros también nos rebelamos y sin poder hacer absolutamente nada por mejorar nuestra situación, para ganarnos una esperanza bendita, gloriosa, no había absolutamente nada que pudiéramos hacer para ganar la salvación. Nuestro destino hubiera sido perdición, lamento, condenación, amargura, sufrimiento eterno. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál era el plan diseñado desde la eternidad? Aprovecho, no nos confundamos, Jesús no es un plan B. Jesús es el plan de redención establecido, diseñado desde la eternidad pasada. ¿Qué es lo que hizo Dios? Enviar a su Hijo. Él envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Pero a su vez, como decía, es justo. Y Dios no podía pasar por alto el pecado. Como decía antes, es misericordioso, sí, pero la verdad y la justicia van de la mano con esa misericordia. Y si uno ve la cruz del Calvario como debemos verla, ahí vemos el amor y la misericordia, pero estamos viendo también la justicia de Dios impartida. Había un pecado que expiar, sí, pero había una justicia que satisfacer, porque Dios es santo. Dios es santo. Y en la cruz del Calvario la misericordia y la justicia de Dios se encontraron. La misericordia y la justicia se encontraron. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Eso es misericordia. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, comprendió qué es lo que estaba ocurriendo. Y cuando entendió quién era ese Mesías que venía, él dijo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios es quien vio la condición del ser humano, la tristeza de nuestra situación por causa del pecado, y tuvo compasión. Y esa compasión se manifiesta en la venida de Jesús. ¿Y Jesús qué nos dice? Que los que tienen esa disposición en el corazón, esa disposición de misericordia, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque han experimentado la misericordia de Dios. Lo repito, el que es misericordioso es feliz, tiene gozo en su corazón, un gozo inefable, tiene satisfacción. ¿Por qué? Porque ha experimentado la misericordia de Dios en su corazón. ¿Lo veis? ¿Cómo todo se va uniendo? La misericordia es una cualidad, una disposición que tenemos, una disposición espiritual. La misericordia de la que estamos hablando no es una tendencia natural, no es algo de temperamento con el que crezcamos, con el que nazcamos. Es algo fruto del Espíritu. Una misericordia que manifestamos con cualquiera, no únicamente respecto al grupito de amigos, aquellos que nos caen mejor. Y a medida que nos vayamos adentrando, siguiendo en el mensaje, vamos a subir escalones, ¿eh? La misericordia se manifiesta a todos, a los hermanos en la fe y también al incrédulo. Aquel hombre necesitaba ayuda como tú y yo también necesitábamos. No había nada que pudiéramos hacer, como decía, enemigos, dándole la espalda, y él envió a su Hijo. Ahora, en el siguiente punto quisiera que veamos cómo llegar a ser misericordioso. Ya se ha visto qué es la misericordia, cómo llegamos a esa misericordia, cómo podemos ser misericordiosos, cómo tener esa disposición en el corazón, cómo llegar a preocuparnos por los demás, cómo
tener esa predisposición que nos lleva a preocuparnos por el otro cuando lo pasa mal, cuando vemos que está afligido, que está en una situación de dolor, de sufrimiento? ¿Cuál es la raíz de la misericordia? Insisto, una vez más, son cualidades espirituales. De manera que para poder ser misericordioso al punto que estamos describiendo, es necesario que en primer lugar haya la obra del Espíritu en nosotros, en nuestro corazón, que cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón tierno. Y lo que estamos viendo, insisto, una y otra vez, es que Jesús nos está hablando de cómo el cristiano es. Son cualidades, disposiciones del corazón, un carácter concreto que Él va esculpiendo en cada uno de nosotros. Y todo arranca por la pobreza de espíritu, de reconocer que en nosotros mismos no somos nadie, no somos nada, que nos lleva a someternos a Él. Ahora hay algo interesante, y es que cuando el hombre y la mujer reconocen su propia indignidad, cuando está en esa bancarrota, esa pobreza de espíritu, sabe de la compasión que tuvo Dios de cada uno de nosotros. Sabe de la misericordia de Dios aplicada en cada uno de nosotros, de la gracia, del amor que Él extendió hacia nosotros cuando no lo merecíamos. Sabe que ha recibido por gracia, que ha sido un recipiente de la gracia eterna de Dios. Y entonces el creyente, ¿qué hace? Da de gracia lo que de gracia recibió. El creyente da de gracia lo que de gracia recibió. El creyente sabe la misericordia que ha recibido. Entonces, sí o sí, por supuesto, como veremos más adelante, no es que estemos exentos de luchas en este sentido, pero sí o sí hay una disposición en actuar, en movernos en favor de los demás. Él tuvo compasión de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no tener esa compasión que nos mueve a actuar en favor de los demás? Como hemos dicho, Él nos perdonó, también nosotros perdonamos. Es la enseñanza que encontramos en la parábola de los dos deudores. Esto iba de parábolas, ¿verdad? Antes hemos considerado la del buen samaritano, ahora vamos a la de los dos deudores. Había un rey, ¿verdad?, que quería pasar cuentas con sus siervos. Lo vamos a ver de manera muy resumida. Uno de ellos le debía 10.000 talentos, lo que hoy sería, ya lo era entonces, pero hoy sería también una verdadera fortuna. Quizá con su vida entera no le hubiera podido saldar la deuda. Ese hombre no tenía con qué pagar. ¿Y qué hizo? Fue a su señor y le dijo: tenme paciencia, yo te saldaré la deuda. ¿Y qué hizo aquel señor? Le perdonó la deuda. Le dijo: ya no me debes nada. Fue movido a misericordia. Sin embargo, conocemos la historia, ¿verdad? Aquel a quien se le había perdonado toda la deuda saldría por la puerta y se encontró a un consiervo que le debía. ¿Y qué le dice? Págame lo que me debes. Aquel a quien se le había perdonado todo se encuentra otro y le dice: paga, deudor, trae todo lo que me debes. Y le dijo: tenme paciencia, te lo pagaré todo. Lo mismo que aquel le había dicho a su señor: tenme paciencia. ¿Y cuál fue su respuesta? Págame. En definitiva, de perdonarte la deuda, nada. De tenerte paciencia, nada. Paga. Vemos la prueba, ¿verdad?, a la que el Señor estaba. ¿Qué es lo que estamos extrayendo de esa enseñanza? Ese hombre había salido contento de la casa de su Señor. Se le había perdonado absolutamente todo. No sé si había comprendido realmente lo que todo eso significaba.
cuán consciente era del favor que había recibido. Un favor inmerecido. La única forma de saber si había entendido es sometiéndolo a prueba, a ver qué haría él. ¿Cuál fue la respuesta del Señor cuando vio que no había ahí ningún atisbo de misericordia? Siervo malvado. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, versículo 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese hombre mostró su pobreza, su orgullo, que no era pobre en espíritu, que no tenía parte en el reino. Su actitud revelaba la corrupción, la pudredumbre que había en su corazón, que continuaba podrido, que no había habido un arrepentimiento. Citando de nuevo a Martin Lloyd-Jones, él explica el arrepentimiento de la siguiente manera. Él dice, estar arrepentido significa que me doy cuenta que no merezco nada sino castigo. Y que si recibo perdón se debe al amor, la gracia y la misericordia de Dios. Quiere decir que si de verdad estoy arrepentido, si me doy cuenta de mi posición delante de Dios y recibo perdón por su gracia, entonces por necesidad perdonaré a los que me ofendan. Eso es un corazón arrepentido, un corazón que ha entendido el favor inmerecido que ha recibido de parte del Señor y entonces su disposición es a dar de gracia lo que de gracia recibió. El que conoce esa verdad perdona. Quien ha entendido la misericordia del Señor perdona y extiende misericordia. Así que habiendo visto qué es la misericordia, cómo es que tenemos esa misericordia, cómo se manifiesta esa misericordia. Porque quizá algunos aquí se están preguntando, vale, ¿y eso en el día a día en qué se manifiesta? ¿Cómo extendemos misericordia hacia los demás? En primer lugar, teniendo un corazón tierno, sensible a las necesidades que están pasando los demás. Hermanos en la fe o personas que todavía no han rendido su vida al Señor, pero que están pasando por momentos de aflicción, involucrándonos en aliviar esa carga. Fijaros en Job 6, versículo 14, dice, el atribulado es consolado por su compañero. Se trata de tender la mano a aquellos que lo están pasando mal. Tender la mano cuando vemos a alguien que está en una situación de necesidad, que está pasando por un valle de sufrimiento, de aflicción, hasta donde podamos. Fijaros en Proverbios 17, versículo 17, dice que el amigo ama en todo tiempo, como un hermano en tiempo de angustia. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula. ¿Te estás preguntando de qué va la religión pura y sin mácula? Fíjate bien cómo sigue. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hasta aquí, misericordia. Y guardarse sin mancha delante del mundo, santidad. Misericordia y santidad. ¿Te preguntas de qué va la religión? ¿Te preguntas de qué va una vida rendida al Señor? Misericordia y santidad. Misericordia y santidad. Fijaros que nos habla de huérfanos, de viudas, nos está apuntando a personas que presentan necesidades. O hablando, por supuesto, de enfermos. Hay personas que están en una situación de quizá no pueden venir. ¿Has pensado en aquellos que hace domingos que quizá no vienen y quizá te preguntas, ¿por qué no vienen? Oye, ¿sabes que está enfermo o enferma? Nos hemos preocupado para llamar, oye, ¿cómo estás? Y aunque sea en una conversación telefónica,
Tú estás mostrando ese amor, esa misericordia, y es un momento de bendición para el uno y para el otro. Para el uno y para el otro. El otro día mi suegra decía, a mí me gustan los funerales. En el sentido, entended por qué lo dijo. Porque nos encontramos, es un tiempo en el que también la comunión entre los hermanos en la fe tiene lugar. Es un tiempo en el que visitamos a aquellos que están pasando un momento de tristeza, de dolor. El último al que acudimos hace escasos 15 días con la madre de Lourdes, hablábamos en casa, decir, es que el creyente no se debería preguntar. Claro, puede que en algún momento haya una situación excepcional que nos lo impida, pero no deberíamos preguntarnos si acudir al tanatorio a estar un rato con esa familia que sufre. Ya no digo, claro, también porque le gustan, porque si la persona que ha fallecido está en el Señor, sabemos que hay una temporalidad que sí ha terminado, pero hay una eternidad en la que se va a gozar esa persona. Sí, la pérdida trae un dolor, hay un vacío, que nosotros podemos, sí, en un sentido ayudar, podemos estar, sí, consolando a esa persona también, dar una palabra de aliento, de ánimo, para fortalecer. La falta de misericordia en la iglesia es un lastre. Que cada uno vaya a la suya es un lastre, es una mancha para la iglesia. Es una falta de testimonio tremenda. Aquel que se permite ir a la suya está lastrando, está manchando la imagen de la iglesia. Está proclamando a voces, a gritos, tener una vista muy corta. Y permitidme que incida, sé que lo voy haciendo semana tras semana, pero es que conviene las reuniones de oración del viernes. ¿La excusa para la que no vengas está justificada delante del Señor? Para no venir a reunirte junto al pueblo, a orar por las necesidades de los demás hermanos en la fe. ¿Está justificada? Porque se trata de un tiempo en el que venimos, nos convocamos para venir a buscar al Señor, para clamarle a Él, para orarle a Él en comunión con los demás hermanos por necesidades de la iglesia. ¿Por qué no vienes? Te pregunto, ¿por qué no vienes? Tu excusa está... ¿Realmente tienes un motivo sólido, firme, para decir, Señor, yo no puedo venir el viernes por la tarde por este motivo? ¿Por qué no vienes? Aquel que ha entendido que por la fe es unido al cuerpo de Cristo, ama al Señor y ama a los hermanos. Hay un amor vertical y un amor horizontal. El que de verdad ha venido en arrepentimiento y fe, ahora tiene una disposición en su corazón que antes no tenía. Y tiene un deseo también, un anhelo por el cuerpo de Cristo. El que insiste, y subrayo esos conceptos, insistir, no estoy hablando de algo puntual. El que insiste, persevera, se siente cómodo, yendo a su bola, permitidme la expresión, sin mostrar un interés por los demás, está mostrando una peligrosa despreocupación por el cuerpo de Cristo. Peligrosa despreocupación por el cuerpo. Y si digo peligrosa, es porque podría ser un indicio de una falta de conversión. A veces nos preguntamos, ¿cuáles pudieran ser los indicios? ¿Cuáles pudieran ser las pruebas para saber si alguien está convertido o no? Bien,
Hablamos del arrepentimiento, hablamos de si hay comodidad o no en la vida de una persona en vivir en pecado. Hay indicios como son los frutos que pueda estar dando una vida, un corazón. ¿Ha habido cambios desde que te estás congregando desde hace 20 años en la iglesia? Y otro de ellos es también, ¿por qué no?, la comunión, la preocupación por los demás. ¿Te sientes parte del cuerpo? ¿Estás involucrándote por el cuerpo? Solo te estoy invitando a considerar cuál es tu excusa, ¿eh? Solo te estoy invitando a que lo hagas, a que consideres si tu argumento para no venir justifica que no vengas a buscar junto a los demás hermanos al Señor y a orar junto a los demás por las necesidades. No se trata solo de ti, se trata de todos. Somos una comunidad, vivimos en comunidad. Así que en primer lugar, un corazón tierno hacia las sensibilidades de los demás. En segundo lugar, y voy a ir rápido en este punto, ayudar a quien esté necesitado en un sentido material, económico. Fijaros ese texto, Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Fijaros que nos está hablando de honra. El que tiene misericordia honra al hacedor. Y el que oprime, ¿qué hace? Afrenta al hacedor. ¿De qué nos está hablando aquí? Fijaros, no va de los recursos. No va, la dignidad de uno no va de cuánta capacidad económica tenga. Compartimos, fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, unos y otros. En Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y Salomón aquí está contrastando la actitud de aquel que menosprecia al prójimo con la de aquel que tiene misericordia del pobre. ¿En qué sentido menosprecia? Teniendo en poco el dolor, teniendo en poco el sufrimiento, la aflicción, la necesidad que sea que esté pasando. Santiago 2, versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No está enseñando aquí una salvación por obras. Lo que estamos tratando, lo que enseña ese libro es que la fe verdadera produce obras. La fe verdadera, la fe genuina, la fe de aquel que ha reconocido al Señor produce obras, frutos. En tercer lugar, la misericordia se evidencia, atentos, en una disposición a perdonar a quienes nos ofenden. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta? Recuerda lo que hemos dicho antes. En Efesios, Pablo habla acerca del Evangelio, la salvación, la obra del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y luego se adentra en el día a día. ¿Y qué nos dice? Perdona. Perdona. Sé misericordioso, perdona a quien tengas a tu alrededor. ¿Por qué? Piensa en cómo Dios lo hizo por ti. Piensa que tú no merecías nada, que tu ofensa era mucho superior y Él te perdonó. Él envió a su Hijo para que se entregara en esa cruz del Calvario, para soportar el castigo que tus pecados merecían. Él perdonó. Él, movido a misericordia, envió a su Hijo. ¿Quién eres tú para no perdonar al otro? Una pregunta que nos hicimos hace unas semanas, ¿verdad? Y la vuelvo a hacer. ¿Quién eres tú para no perdonar si dices que el Señor te perdonó? Perdonar es algo que surge del corazón del Evangelio. Perdonar es algo que surge en el corazón de aquel que ha entendido, si me permitís,
¿de qué va todo esto? Si ha entendido quién era, que estaba en un sentido atado de pies y manos, que no podía hacer nada, y que fue por la gracia, la misericordia, el amor del Señor, que nuestros pecados fueron perdonados, ahí hay una nueva disposición. Si tú dices ser un discípulo, seguimos las pisadas del Maestro en mayúsculas. ¿Y has considerado el ejemplo de Cristo? ¿Has considerado qué es lo que Él dijo cuando estaba clavado en esa cruz, siendo maltratado, escupido, insultado? ¿Cuál fue su reacción? ¿Sus palabras se volvieron también contra aquellos? Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. ¿Cómo reaccionas tú cuando te ofenden? ¿Cómo reaccionas ante aquellos que te hacen daño? Allí donde estás, en tu día a día, en el trabajo, con tu círculo de amigos, ¿cómo reaccionas en casa? ¿Cómo reaccionas con tu marido, con tu esposa? ¿Cómo reaccionas con tus hijos? ¿Perdonas? ¿Hay esa disposición a perdonar? Maridos, hombres, ¿quién es el primero que debe liderar en el perdón? El hombre. El hombre. El hombre tiene que liderar en el perdón. Cristo lideró cuando fue en esa cruz, entregándose por su iglesia. De nuevo, te voy preguntando, ¿hay esa disposición? Los que estáis en el instituto, en el colegio, en la universidad, ¿qué pasa cuando parecen que van en vuestra contra? ¿Hay esa tendencia o hay por contra un deseo de venganza? ¿O en tu corazón surge ese, sí, ya me las pagarás, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones? A veces puede que sean verbales, a veces puede que sea una mirada, a veces la mirada ya tiene un significado más profundo que según qué verbalización, ¿verdad? O silencios. Decir, bueno, pues ahora yo voy por mi lado, tú ve a la tuya y yo por la mía. ¿Qué estás enseñando en casa como padre? A los padres ahora pregunto. ¿Qué estás enseñando en casa como padre? ¿Tus hijos pueden decir de ti que eres una persona misericordiosa? ¿Tus hijos, tus hijas pueden decir de ti que eres una persona dispuesta a perdonar? ¿Que no eres indiferente al pecado, pero que a su vez estás movido por la misericordia con aquellos que están junto a ti en tu casa? ¿Qué es lo que ven tus hijos? ¿Qué imagen? Algo que hemos dicho en algunas reuniones de padres. ¿Qué imagen de Dios como Padre les estás dando a tus hijos? ¿Ven a alguien misericordioso, amoroso, que extiende gracia como el Señor, o ven a un iracundo, difícil de soportar, que no perdona, que se guarda el as en la manga, que dice, ya estoy bien, o ya me las pagarás, o te voy a sacar eso el día que más me convenga? ¿Qué es lo que ven los tuyos en casa? ¿Cuál es tu actitud con tu esposa, tu marido, tus hijos? La imposibilidad de perdonar revela un corazón que no ha entendido su propio pecado y en consecuencia no conoce la misericordia y el perdón de Dios. Quien es misericordioso sabe perdonar porque sabe la misericordia que ha recibido. Sabe la gracia, el favor inmerecido recibido de parte del Señor. Algunos dicen, no, mira, es que yo no lo siento. Yo es que no siento de perdonar. No me pidas que perdone porque es que no lo siento. Mira, es que no se trata de lo que tú sientas. No se trata de lo que tú sientas. Si eres creyente, si de verdad eres creyente, tienes una mirada muy corta. Mira a la cruz. De nuevo, mira a la cruz. Y si aún así no hay ninguna disposición en el corazón para perdonar, si el perdón no va contigo, que parece que te están hablando de un imposible, que jamás has perdonado, que no,
entonces vayamos un paso más allá y por amor a ti, por amor a tu alma, me veo en la obligación de invitarte a que consideres tu conversión. Vaya a ser que estés aquí sentado desde hace mucho tiempo pensando que, como decíamos, vas directito al cielo, a la gloria eterna y te estás dirigiendo paso a paso a una condenación eterna. ¿Recordáis el escenario que hemos planteado al principio de la reunión? Una separación, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Dios nos ha perdonado mucho, hermanos. Y si tú ves que no hay esa disposición en el corazón, si el perdón se te resiste, arrepiéntete. Arrepiéntete de esa actitud orgullosa, de esa falta de misericordia que haya podido haber en ti. ¿Cómo llamaba el Señor a aquellos que, habiendo recibido tanto, no perdonó? Unámoslo ahora de nuevo con la parábola de los dos deudores. ¿Qué le dijo a aquel que había salido tan contento por esa puerta, que cuando se encontró con un consiervo que había pasado por la misma situación, dijo las mismas palabras: ten paciencia, yo te saldaré la deuda, lo pagaré todo? Y no fue movido por esa misericordia. ¿Qué le dijo? Siervo malvado, siervo malvado. Que el Señor traiga arrepentimiento por la falta de perdón, si lo hay, en medio de su pueblo. Porque para el creyente, si hemos venido de verdad en arrepentimiento y fe, la falta de perdón es, como decía, tener la mirada muy corta. Prediquémonos el Evangelio todos los días, cada día. Y predicarse el Evangelio supone recordar quiénes éramos, que no merecíamos nada y que el Padre envió al Hijo, aquel con quien compartía la gloria, que el Hijo se despojó de toda la gloria, haciéndose humilde, semejante a nosotros, y se entregó en obediencia hacia la cruz. Predícate eso todos los días y que el Espíritu nos siga guiando. Y en cuarto y último lugar, ¿cómo se manifiesta la misericordia? Teniendo una preocupación y una disposición también especial por las almas de los perdidos. Preocupación por aquellos que le están dando la espalda al Señor, que no conocen a Dios. Hay personas que viven alejadas de Dios, que viven dándole la espalda. ¿Has pensado lo miserables que son? ¿Has pensado que son miserables? ¿Lo has visto así? Puede que en términos de mundo lo tengan todo, que tengan riquezas, que tengan una economía boyante, un trabajo espléndido, que estén en la cima, en la cresta de la ola, que digas, lo tienen todo, no tienen nada. Sí, estarán disfrutando de lo temporal, pero a menos que vengan en arrepentimiento y fe, a menos que el Señor obre de manera poderosa, llena de gracia en sus corazones, su eternidad se llama infierno. Eso es miserable, una condición miserable hoy, y nuestro corazón debe estar movido por la compasión hacia esas personas. Cristo lloraba por aquellos que permanecían en su incredulidad, en la dureza de su corazón, y tenía compasión por las multitudes. Cristo tenía compasión por las multitudes, por los que andaban perdidos como ovejas sin pastor. Y debemos pedirle que nos permita ver a aquellos que están a nuestro alrededor, a la sociedad, desde esta óptica, que tengamos esa cosmovisión bíblica, que podamos ver a los demás con unos ojos distintos. Sobre todo también cuando alguien nos ofende. ¿Qué ocurre cuando un incrédulo nos ofende? ¿Qué ocurre cuando alguien en el trabajo, el jefe, el compañero de trabajo, trata de hacerte la vida imposible? ¿Qué hay cuando volviendo ahora al instituto, pareciera que te están persiguiendo día tras día porque quieren machacarte? ¿Cómo reaccionas ante ellos? ¿Reaccionas ante ellos poniéndote, permitidme, así como, voy a responder igual? Tú me llamas tal, yo te llamo cual. ¿Y nos enzarzamos? Pregunto. ¿En una discusión mundana? ¿Cuál es nuestra reacción?
O podemos ver a esas personas en la condición espiritual en la que se encuentran. Podemos ver a esas personas como esclavizadas al pecado, necesitadas de un Salvador como merecíamos también tú y yo, antes de que Él obrara en nuestro corazón. ¿Cómo los vemos? Cuando tu esposo o tu esposa inconverso te trata mal, debes sentir compasión por él, por ella. Está atesorando ira sobre ira y a menos que se arrepienta, tarde o temprano recibirá todo el peso de la ira divina acumulada. Esto es para sentir compasión, esto es para sentir misericordia. Y sentir misericordia supone verlos en su condición, ver cómo se encuentran, en qué condición espiritual, lo necesitados que están. Y en consecuencia supone también involucrarnos en esa operación de rescate. ¿De rescate de qué? Hablándoles del Evangelio, llevándoles a los pies del Señor. Claro, la conversión, la salvación es una obra del Señor. Es una obra milagrosa que Él obra, pero Él tiene sus medios de gracia. Nosotros podemos ser instrumentos llenos de gracia, dando a conocer el Evangelio, testificando a través de la palabra, con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. Sí, hermanos, con nuestro ejemplo. Nuestra forma de hacer en nuestros días da testimonio de la conversión que decimos que ha tenido lugar en nuestro corazón. El incrédulo es una persona a quien hay que compadecer. Personas que están en la posición que estábamos tú y yo antes de conocer al Señor. La forma en que actuamos respecto a los demás revela lo que hay en nuestro corazón. Revela lo que hay en nuestro corazón. Recordad, estamos hablando de cómo es el creyente. Ahora vamos avanzando y abordamos un último punto. Puede que alguno esté pensando, vaya con el listón que se está planteando, ¿verdad? Con eso de la misericordia. El techo está arriba. ¿Cómo alcanzar? Peleo con eso. A veces mis actitudes no son lo adecuadas que debieran ser. Hay ocasiones en las que puede que uno diga, ahí no he mostrado esa misericordia, esa compasión, no ha habido algo que siguiera ese sentimiento de compasión. No ha habido una misericordia no a la luz de lo que las Escrituras nos muestran. Si es así, pidámosle al Señor. Clamemos que Él nos ayude. Sí, el creyente es misericordioso. El creyente es una realidad en nuestro corazón. Ahora, eso no quita que debamos seguir creciendo también en esa área. La cuestión, el creyente se inquieta. Cuando el creyente ve que no ha habido en él misericordia, no se queda tan pancho, sino que se inquieta. No está cómodo. El creyente no está cómodo en el pecado, sino que se arrepiente y con la ayuda del Señor se levanta y sigue y trata de hacer aquello que pueda para obrar, para actuar conforme a la voluntad del Señor. Es el deseo, unámoslo con lo que decíamos la semana pasada, hambre y sed de justicia. Deseo de que Él sea glorificado, que nuestros hechos glorifiquen su nombre. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es crecer en esa gracia. En 2 de Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirad, el creyente es pobre en espíritu. El creyente es pobre en espíritu, el creyente llora. El creyente es manso, el creyente tiene hambre y sed de justicia, el creyente es misericordioso, el creyente, como veremos la semana que viene, tiene un corazón puro. Bienaventurados también los pacificadores, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que son vituperados, los que padecen esa... ¿A dónde voy?
feliz, gozoso, satisfecho, si todo esto te describe a ti. ¿Por qué? Porque has conocido al Señor. Gloria, esperanza eterna, gozo eterno. Puedes empezar a disfrutar del banquete aquí y ahora. El gozo eterno sublime nos permite disfrutarlo aquí y ahora. Pero eso no quita que debamos seguir creciendo. Porque alguno dice, sí, yo veo que me falta de eso. Bueno, oye, sigue creciendo. Pídele al Señor. Sigue creciendo en misericordia. No quiere decir que no seas misericordioso, pero tienes que avanzar. Tienes que seguir escalando esa montaña, seguir avanzando. No te conformes, no te quedes donde estás. Viéndolo a la luz de lo que vimos la semana pasada, es lógico. El creyente tiene hambre y sed de justicia, quiere ser más como el Señor. Y si vemos que Él es misericordioso, queremos seguir avanzando en esa gracia. Ahora, fijaros, y os pediría vuestra atención por un último instante en la carta que escribe el autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículos del 7 al 11, que nos lleva a una meditación necesaria, un análisis, un autoexamen. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Fijaros, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Muchos aquí empezaron bien. Muchos aquí quizás están pensando, yo empecé bien. Llegué a la iglesia en tal o cual año o hace quizá unos meses y mostraba misericordia, pero poco a poco me he ido alejando. Estoy como en una isla. Como la iglesia allí y yo aquí, como decíamos antes. No hay una preocupación, un interés por los demás, sino que estoy viviendo para mí mismo, buscando mis propios placeres, sirviendo a mis prioridades, no a las del Señor, sino que lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, lo que yo creo que a mí me conviene. Él no es mi Señor, yo soy mi Señor. Algunos están así. Cuidado, dice el autor, vaya a ser que estés mostrando ser una hierba mala. Por eso predicamos la palabra semana tras semana. Por eso, semana tras semana, estamos llamando a considerar, a meditar en uno mismo, en el estado del corazón de cada uno, para ver dónde estamos. Somos impulsados, animados a seguir creciendo en esas gracias. Pero a su vez es necesario que confrontemos de una manera directa, porque queremos, deseamos, anhelamos, movidos por la misericordia, por el amor, queremos la conversión y oramos por la conversión de aquellos que hoy quizá aquí están dándole la espalda. Quiero preguntarte, ¿tu reacción con todo lo que estamos hablando cuál es? ¿Anhelas ser misericordioso? ¿Deseas la misericordia? ¿Te entristeces cuando hay lucha en tu interior por la maldad que te lleva a veces a discutir de según qué manera con los demás, a no perdonar? ¿Todo esto te está inquietando? ¿Te inquieta tu egoísmo? ¿Te inquieta tu orgullo que te lleva a no perdonar, a despreocuparte? Y ya no digo quizá de los que están ahí fuera, quienes no conoces, sino los que están conviviendo contigo en cuatro paredes. ¿Cuánto has crecido en esa disposición a actuar compasivamente ante el sufrimiento y debilidades de quienes te rodean?
vienes a la iglesia domingo tras domingo, te expones domingo tras domingo a la palabra, pero te invito a analizarte, a pensar en cómo estás, en qué frutos está mostrando tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ha producido tu corazón? ¿Ha producido hierba? Uniéndolo con lo que estábamos leyendo de Hebreos, ¿o ha producido espinos, abrojos? Sé honesto. Porque Cristo dice que la verdadera tierra es la que produce fruto. Y no todos producen la misma cantidad de fruto. Pero sí que todo creyente muestra compasión, muestra misericordia. Si no tienes esa disposición, si no luchas por esa misericordia, no te engañes. Puede que no hayas conocido la misericordia divina. Y si no has conocido la misericordia divina, estás hoy aquí perdido. Si no has conocido la misericordia del Señor, hablarte de que exteriorices misericordia te es un imposible. Vivir en tu vida, exteriorizar en tu vida la misericordia de la que estamos hablando aquí es un imposible para ti si tú no has venido en arrepentimiento y fe, si Jesús no es el Señor de tu corazón, de tu vida. Bienaventurados, dice el Señor, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia en el día del juicio. Ese día donde compareceremos todos. Las naciones todas están convocadas. Ninguno aquí podrá decir, no, yo me salgo de la lista, de la fila. No, estamos convocados todos por nombre. Hay un juicio, hay una fecha, hay un juicio que tendrá lugar. En unos aplicará justicia. Aplicará justicia. Ahora, otros podremos, por la misericordia que Él tuvo, disfrutar de una gloria eterna. Ahora, y acabo, y lo quiero unir con lo que vamos a celebrar a continuación, la Cena del Señor. Quisiera unirlo, decía, recordando precisamente lo que vamos a recordar. Porque yo te pregunto, ¿Dios promete misericordia a quienes son misericordiosos? Esa es la promesa, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Ahora, la pregunta, y aquí os voy a leer una cita de Tozer con la cual voy a querer acabar. Dice así: ¿con qué derecho estarás allí? ¿Con qué derecho estarás disfrutando, gozoso, de esa misericordia eterna que Él nos promete? Fijaros, dice, todos nosotros tomamos parte en la rebelión de nuestros primeros padres. Cuando Adán y Eva pecaron, tú y yo pecamos. Nosotros pecamos ahí también con ellos. Cuando ellos sucumbieron a la mentira, tú y yo también pecamos. Ellos quisieron destronar al rey, como también nosotros estábamos metidos ahí. Ellos quisieron subir un peldaño más y nosotros con ellos. Ellos se rebelaron, nosotros también con ellos. Ellos clamaron ese grito de independencia rebelde, nosotros también con ellos. Nosotros estuvimos andando según las corrientes del mundo, sumergidos en toda clase de pecado, esclavizados al pecado, sin un horizonte, una esperanza desastrosa, de lamento, sin esperanza alguna, castigo eterno, lamentación, un castigo difícil de imaginar, pero castigo. Hijos de ira, eso es lo que éramos, dice la palabra. Pero dice el autor, sin embargo, aunque alejados, aunque enemigos, le veremos a Él cara a cara y llevaremos su nombre en nuestra frente. Los que nos ganábamos la destrucción, disfrutaremos de la comunión. Los que merecíamos los dolores del infierno, disfrutaremos, conoceremos la bienaventuranza del cielo. Y todo gracias a la misericordia de Dios, por la que nos ha visitado la aurora en mayúsculas de lo alto.